Seguimos sin resolver tres cuestiones que son y que han sido un lastre para la gestión económica de este ayuntamiento. Se vuelve a demostrar nuestra incapacidad para hacer frente al cumplimiento del pago de las facturas dentro de los plazos que nos marca la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Primer mes del año, primer reconocimiento extrajudicial de crédito. Surgen facturas que lo que revelan son sentencias por expropiación que han sido pedidas por el ayuntamiento y que hay que pagar y recurrir a este sistema. Perjuicios que esto va a generar a las arcas municipales en concepto de pago de intereses de demora. Empezamos el año agotando la partida presupuestaria destinada al pago de gastos imprevistos. Con estas facturas pendientes de pago, pendientes de aplicación presupuestaria, se produce una quiebra, una merma en la capacidad económica del ayuntamiento y, en segundo lugar, seguimos incumpliendo los gastos de cada ejercicio se iban a abonar con cargo a los ingresos de cada ejercicio. Que no solo estamos hablando de 18,5 millones de euros, que hay 1.700.000 euros más, que van destinados al pago, a hacer una transferencia al Palacio de Congresos. Y por otro lado, 343.000 euros destinados al PEPRI del Cabañal. Para que nos entendamos, compramos casas para tirarlas. Queremos mostrarles nuestro más absoluto rechazo. Si esta es la prioridad que ustedes tienen para gestionar el dinero público, desde luego nosotros no la compartimos. Y una reflexión, hay partidas económicas destinadas a prestaciones que se dedican a personas que están en situación de exclusión social que no alcanzan ni a la mitad de estos 343.000 euros.